Buenas tardes, vamos a tener la clase sobre patología prostática. Vamos a empezar con la clase de la próstata. Esta patología fue descrita ya hace tiempo, de acuerdo a los archivos. Herófilos fue el primero en describir la glándula prostática, es el siglo III. En 1536, Nicolás Massa hace una descripción anatómica macroscópica y las relaciones de la glándula prostática. Giordano en el 649 hace la descripción fisiopatológica y en 1786 Hunter establece el desarrollo biológico de la glándula prostática relacionada con la castración. La próstata es una glándula reproductora accesoria que pues, está presente en todos los varones. El 80% del volumen del líquido seminal eliminado en un eyaculado son secreciones que vienen de la próstata y de las vesículas seminales. Ese es el objetivo. Se origina en el seno urogenital a nivel del conducto de Wolff. Dentro de su estructura histológica tiene dos componentes importantes. Un componente fibromuscular que más o menos representa el 30-50% del volumen de la glándula y el 50-70% está representado por un epitelio glandular. Estamos mencionando que la glándula aporta con sus secreciones al líquido seminal. En 1970, McNeil hace una descripción anatómica zonal de la glándula que hasta el momento es reconocida, ¿no? Y esto es importante tomarlo en cuenta porque el 95% del crecimiento de la glándula va a ser de diferente manera. A nivel central y periférico va a crecer la próstata y en la parte periférica de la próstata se originan las neoplasias, ¿ya? En cambio, en la zona periuretral, en la zona transicional, puede crecer el tejido hiperplásico benigno. Esto es una placa histológica donde ustedes pueden ver el epitelio glandular en sus lúmenes y en su componente también tenemos un tejido muscular liso, fibromuscular. En las células basales de este epitelio se produce lo que es el antígeno prostático. Tiene una forma de cono invertido, aplastado en sentido antero-posterior, donde se pueden diferenciar una cara posterior, una cara anterior y dos caras inferolaterales. Los diámetros normales de la próstata son un transverso de 3 a 4 centímetros, un longitudinal de 4 a 6 centímetros y un anteroposterior de 2 a 3 centímetros. Los imagenólogos durante su estudio valoran estos diámetros y mediante una fórmula pueden sacar un peso aproximado de la próstata. Normalmente la próstata pesa 20 gramos. Cuando hablamos de patología prostática, básicamente debemos considerar las siguientes patologías. Hiperplasia prostática benigna, que vamos a ver ahora, el cáncer de próstata, lo que son las prostatitis agudas y crónicas, el dolor pélvico crónico a nivel prostático, la prostatodina. La hiperplasia benigna de próstata es la patología neoplásica más común en el varón. Su incidencia es acumulativa y está influida por la edad. Fíjense, el crecimiento a los 60 años es en un 50%, en los 80 años el 88-90% de los varones tienen un crecimiento prostático fisiológico. Entonces, esto nos permite clasificar a la próstata en 3 grados, ¿no? La hiperplasia benigna histológica, que es un crecimiento benigno, fisiológico,
Si yo hago una ecografía en un varón de 50, de 60, de 70, de 80 años, no va a ser anormal que la glándula vaya creciendo conforme el paciente avance en años de edad. ¿Ya? Y si no tiene síntomas, pues es un crecimiento estuloso. Cuando la glándula ya empieza a producir obstrucción, ya empiezan a aparecer algunos síntomas que pueden ser irritativos o obstructivos. Y cuando estos síntomas van aumentando con el transcurso de los años o la obstrucción, ya se considera la hiperplasia benigna clínicamente progresiva. El 25% de los varones va a recibir una atención médica por síntomas del tracto urinario inferior. Para que haya un crecimiento de la glándula prostática, básicamente se requieren los siguientes factores. Primero, la presencia de la dehidrotestosterona, que es el metabolito activo que actúa a nivel de los receptores prostáticos para estimular el crecimiento. Segundo, hemos dicho que esto es con el transcurso de los años, del envejecimiento. Finalmente, están asociados factores de crecimiento tisulares locales que van a estimular el crecimiento hiperplásico de la glándula de forma natural. De acuerdo al aumento del tamaño de la próstata, esto puede producir obstrucción a nivel de la salida de la vejiga, de la urinaria. Esto puede repercutir en la contractividad del defusor con un mecanismo obstructivo, y obviamente estos dos componentes van a generar lo que son los síntomas obstructivos o de vaciado. Cuando el tamaño de la próstata altera la contractividad involuntaria de la vejiga, se van a presentar los síntomas irritativos o de llenado. Esto va a ser básicamente por una disminución de la capacidad vesical. ¿Cuáles son esos síntomas? En primer lugar, síntomas obstructivos o de vaciado, tenemos la disminución del chorro. El chorro generalmente va a ser intermitente. El paciente empieza a orinar, el chorro se corta y tiene que volver a empezar la micción. Cuando un paciente no tiene este problema, la micción es continua de principio a fin. El paciente a veces hace esfuerzo miccional para mantener el chorro. Puede haber una sensación de evacuación incompleta, tienen esa sensación los pacientes, y finalmente un goteo terminal. El componente obstructivo más avanzado en estos pacientes va a ser la retención urinaria, ¿no? O sea, se obstruye el paciente y no puede orinar. En cambio, cuando hablamos de síntomas irritativos, el paciente nos refiere un aumento de la frecuencia miccional diurna, un aumento de la frecuencia miccional nocturna, puede presentar urgencia miccional, puede haber episodios de incontinencia urinaria y la disuria terminal, ¿no? Entonces, eso es típico de estos pacientes con hiperplasia benigna de próstata. En otros síntomas que estos pacientes pueden presentar, se puede asociar la obstrucción con infección urinaria recurrente. Esto es debido al residuo vesical postmiccional. Cuando hay un paciente obstruido, el paciente no puede vaciar la vejiga. Ese residuo es un caldo de cultivo para las infecciones recurrentes. Pueden también cursar estos pacientes con episodios de hematuria. Al crecer la próstata, en su superficie se forman unas varices venosas que pueden producir hematurias macroscópicas bastante importantes. Por el fenómeno obstructivo también se pueden formar cálculos intravesicales. Les mencionaba que en el extremo de los síntomas obstructivos pueden haber dos tipos de retenciones: la retención aguda de orina o la retención crónica. La aguda es muy clásico cuando un paciente va a tomar bebidas alcohólicas, por ejemplo, o líquidos muy fríos, y al retornar a su domicilio pues no puede vaciar la vejiga.
o sea, se obstruye. El paciente tiene globo vesical, estranguria, urgencia miccional, o sea, la clínica es bastante aparatosa y el paciente obviamente requiere una atención médica. Esta obstrucción aguda puede ser parcial o puede ser total. La parcial es cuando el paciente, haciendo esfuerzos, va vaciando de a poco lo que es el globo vesical. Y la total es cuando hay que instalar una sonda vesical para ayudar al paciente. En cambio, la retención urinaria crónica es la forma clínica más peligrosa para la función renal, porque el paciente no va a sentir clínica, va a empezar a retener orina, va a empezar a distender la vejiga, y esto obviamente va a producir una obstrucción renal que va a condicionar una falla renal posrenal, ¿ya? O sea, la distensión de la vejiga constante produce una ureterohidronefrosis. Esta ureterohidronefrosis comprime el parénquima renal y eso va a producir una falla renal progresiva. Hay pacientes que llegan ya con globos vesicales crónicos, con creatininas ya de 5 o 6, una falla renal establecida, y que ni eso no va a revertir con un tratamiento quirúrgico. En estos pacientes con retención urinaria crónica se presenta lo que es la incontinencia por rebosamiento. Obviamente el examen físico es el examen más usual. Actualmente en muchos países no se realiza de forma rutinaria, pero desde mi punto de vista creo que es lo más importante, porque a través de un tacto rectal nosotros vamos a poder discriminar si hay un crecimiento prostático, si hay probabilidades de cáncer de próstata o las características de la glándula. En sus prácticas ustedes están realizando el tacto rectal, donde nosotros valoramos prácticamente el tamaño, la consistencia, la superficie de la glándula, la sensibilidad y la movilidad de la mucosa rectal. Para valorar la parte clínica, hacemos uso de esta escala de síntomas internacionales prostáticos, donde nosotros podemos valorar en base a 7 preguntas los síntomas obstructivos o irritativos que puedan estar presentes en el paciente. Y le damos una puntuación de 0 a 5. Por ejemplo, la primera pregunta dice: durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga después de orinar? Vaciamiento incompleto es un síntoma que nos va a orientar a la obstrucción del paciente. Entonces valoramos en la escala de 0 a 5 y vamos haciendo la puntuación correspondiente. La segunda pregunta valora lo que es la frecuencia miccional. La tercera pregunta valora el chorro intermitente, síntoma obstructivo. La cuarta pregunta, dificultad para aguantarse las ganas de orinar, urgencia miccional, síntoma irritativo. La quinta pregunta, ¿cuántas veces ha notado que orina sin fuerza, síntoma obstructivo? La sexta, ¿cuántas veces ha tenido que esforzarse para comenzar a orinar, esfuerzo miccional, síntoma obstructivo? Y finalmente la nicturia, ¿cuántas veces se ha tenido que levantar en la noche para vaciar la vejiga? Entonces sacamos una puntuación de 0 a 35. Cuando son prostatismos leves, o sea, puede el paciente ser tratado simplemente con observación. Cuando son prostatismos moderados de 8 a 19, se puede aplicar un tratamiento médico. Y cuando son prostatismos severos de 20 a 35, ya se afecta la calidad de vida del paciente, o damos tratamiento médico o hacemos un tratamiento quirúrgico. Finalmente se valora la calidad de vida. La patología prostática va a ir
afectando la calidad de vida de los pacientes. Hay pacientes que en la noche tienen que despertar 3, 4 veces y obviamente no logran conciliar un sueño prolongado, ¿cierto? O hay pacientes que van a una recepción social y tienen que pasarse yendo al baño más veces que compartiendo con sus amistades. Entonces, o cuando empieza a haber urgencia miccional o incontinencia, tienen que pues utilizar pañales, ¿no?, para no mojarse la ropa. O sea, la calidad de vida se va afectando conforme avanza la patología. Los exámenes complementarios que nosotros solicitamos a estos pacientes podemos pedir siempre en forma integral una valoración con un hemograma, las pruebas de función renal, un examen general de orina. Pedimos un urocultivo porque hemos dicho que la infección urinaria puede afectarse en esta patología con recurrencia, y obviamente el gol estándar para valorar patología prostática va a ser el antígeno prostático específico. Es una glicoproteína de alto peso molecular que es producido por las células basales de la próstata, que inicialmente este antígeno es el encargado de producir el coágulo seminal. Cuando hay una eyaculación, se forma inmediatamente un coágulo, gracias al antígeno prostático específico. Entonces, por esta característica, también es considerado una prueba médico-legal cuando hay actos de violación. La presencia de antígenos prostáticos significa que ha habido un depósito de líquido seminal. Los valores normales en nuestro medio todavía se mantienen entre 0 a 4 nanogramos por mililitro, la fracción total. La fracción libre es de 0.5 nanogramos por mililitro, y sacamos una relación porcentual. Cuando hay un antígeno entre 4 y 10, no sabemos si es cáncer, es prostatitis, es la edad del paciente, es el tamaño de la próstata. Cuando sacamos esta relación porcentual, que nos ayuda a discriminar. Cuando la relación está por debajo del 18%, hay la sospecha de cáncer. Y si está por encima del 18%, puede ser otra causa que esté elevando el antígeno prostático. Entre otros estudios complementarios tenemos las imágenes. La ecografía es un estudio imagenológico que nos ayuda a discriminar la uropatía obstructiva y también definir el tamaño de la glándula prostática. Siempre debemos pedir en forma completa, renal, vesical, prostática. Si ustedes hacen una solicitud de ecografía prostática, el radiólogo solamente se va a limitar a la próstata. Entonces es un sistema urinario. Tenemos que valorar. Uropatía obstructiva vemos cuando hay hidronefrosis o ectasia a nivel renal. Y a nivel vesical debemos ver las paredes de la vejiga, se miden, y el residuo postmiccional. En base a la medida de las dimensiones anatómicas, los radiólogos tienen fórmulas para darnos un peso aproximado. Entonces podemos clasificar la próstata de acuerdo al peso ecográfico en un grado 1 cuando está entre 20 y 40 gramos, en un grado 2 cuando está entre 40 y 60 gramos, en un grado 3 entre 60 y 80 gramos, y un grado 4 próstatas mayores a 80 gramos. Este es un parámetro, además, que nos va a indicar qué tipo de tratamiento quirúrgico podemos ofrecer al paciente. Si sospechamos de una uropatía obstructiva, podemos hacer una urografía excretora para ver el residuo postmiccional. Debemos realizar también la uretrocistoscopía para correlacionar la obstrucción, ver la repercusión de la obstrucción en la vejiga, ver la permeabilidad de la vía urinaria inferior, porque a veces la ecografía también tiene márgenes de error, o se sobredimensionan los gramos que no corresponden con el examen físico. En pacientes con patología
de sospecha de vejiga neurogénica, diabéticos, pacientes con trastornos neurológicos. Debemos hacer una urodinamia, además, porque aparte de la obstrucción, puede haber un problema de vejiga neurogénica que no va a mejorar con la cirugía o el tratamiento que hagamos. Acá tenemos algunas imágenes, vemos una urografía excretora, donde vemos la presencia de cálculos intravesicales por una obstrucción prostática, ¿no? Además vemos una ureterohidronefrosis izquierda por crecimiento de la glándula prostática que se apoya en el meato lateral. Medimos también el residuo postmiccional. O sea, en urografía se llena la vejiga, lo invitamos a miccionar al paciente y acá tenemos el residuo postmiccional. Esta es otra urografía donde vemos una ureterohidronefrosis bilateral, producto de una obstrucción prostática. Esta es la típica imagen en gorro frigio. Vemos un lóbulo medio, una impronta prostática y una irregularidad en la pared vesical, que es una vejiga de lucha con ureterohidronefrosis. Podemos ver también cálculos intraprostáticos en prostatitis crónicas. Acá tenemos la ecografía, les decía siempre, renal, vesical, prostática. Renal porque hay mucha patología silente que puede ser detectada en una ecografía. Los tumores renales, los quistes renales, las hidronefrosis, no dan síntomas. El paciente, inclusive las litiasis urinarias coraliformes. Entonces podemos tener un hallazgo ecográfico. A nivel vesical se miden las paredes y el residuo postmiccional. Fíjense, no hay mucha modificación, es un signo indirecto de obstrucción. Y en la próstata los radiólogos miden los diámetros transverso, longitudinal y el anteroposterior para poder definir el tamaño que nos oriente para el tratamiento quirúrgico correspondiente. Esta es una imagen de una uretrocistoscopía donde nosotros vemos acá el verum montanum y del verum montanum hacia adelante vemos la uretra prostática, ¿no? Que está obstruida por dos lóbulos laterales medianos en este caso. Estas son pruebas de urodinamia donde nosotros valoramos el flujo en relación al tiempo miccional. El valor normal de un paciente varón más o menos está entre 15 y 20 mililitros por segundo, y en las mujeres de 25 a 30 mililitros por segundo. No se olviden que la uretra femenina es más corta, entonces va a haber más flujo, más volumen. Normalmente esta es la curva miccional, y cuando hay problemas obstructivos la curva tiende a aplanarse de diferente manera en diferentes patologías. El diagnóstico va a estar establecido por el grado de crecimiento, el grado de obstrucción y los síntomas obstructivos en el paciente. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Primer diagnóstico diferencial con el cáncer de próstata, con disfunciones neurovesicales, vejigas neurogénicas, defectos anatómicos infuncionales del cuello vesical, con prostatitis aguda y crónica, y finalmente la estenosis de Leber. O sea, todo esto puede simular la misma clínica que una hiperplasia benigna de próstata. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? En primer lugar, debemos tratar rápidamente los síntomas del paciente, porque hemos dicho que esto va a ir afectando en su calidad de vida. Debemos actuar en el curso de la enfermedad para prevenir las complicaciones a largo plazo, ¿cierto?
No voy a dejar que mi paciente avance en una falla renal progresiva para operarlo, o sea, tengo que ser preventivo. Y en tercer lugar, debemos mejorar la calidad de vida preservando su actividad sexual. No es lo mismo un paciente de 50, 60 o 70 años, o sea, también debemos considerar la calidad de vida sexual de nuestros pacientes. El tratamiento quirúrgico tiene indicaciones absolutas, moderadas y leves. ¿Cuándo voy a indicar una cirugía en un paciente con patología prostática? Cuando este paciente tiene datos de uropatía obstructiva, cuando hay hematurias importantes que pueden poner en riesgo la vida del paciente por una afección hemodinámica, cuando hay infecciones urinarias recurrentes y cuando hay la presencia de litiasis vesical. Indicaciones moderadas. La escala de síntomas, les decía, en un prostatismo moderado yo puedo hacer tratamiento médico, no cirugía. Cuando hay estudios urodinámicos patológicos, igual puedo hacer tratamiento médico. Y son indicaciones leves los hallazgos cistoscópicos y el tamaño de la próstata. El tratamiento médico puede dividirse en 4 pilares. En primer lugar está la observación. Voy a hacer observación, por ejemplo, en pacientes que tienen hiperplasia benigna de próstata histológica. O sea, hay crecimiento de la glándula, pero no hay repercusión clínica. En pacientes que tienen hiperplasia benigna clínica o clínicamente progresiva, voy a ofrecer un tratamiento médico farmacológico. Y esto puedo hacerlo con fármacos que pueden ser los alfa bloqueadores, los agentes hormonales, una terapia combinada de estos o la aplicación de fitoestrógenos. Puedo aplicar un tratamiento mínimamente invasivo en pacientes muy añosos que tienen alto riesgo operatorio, cardiópatas, por ejemplo, pacientes anticoagulados, pacientes que tienen un riesgo operatorio importante. Entonces, puedo aplicar la hipertermia, la colocación de prótesis, podemos hacer una radiofrecuencia, hay la aplicación del vapor de agua también. O sea, hay muchas técnicas que se están haciendo ahora como un tratamiento mínimamente invasivo, pero lo que más se está utilizando es el láser, ¿no? Inicialmente se utilizaba el láser verde y ahora es el láser Hall. Y finalmente el tratamiento quirúrgico, que lo voy a adecuar al paciente de acuerdo al tamaño de la próstata, que puede ser la resección transuretral de próstata, la adenonectomía prostática transvesical o la prostatotomía. Hay un algoritmo para manejar estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente tiene indicaciones absolutas para un tratamiento quirúrgico, yo voy directamente a la cirugía. Si mi paciente no tiene indicaciones absolutas y tiene síntomas clínicos, puedo ir al tratamiento médico. En próstatas menores de 60 gramos, utilizo inhibidores de la I5-alfa reductasa. La tamsulosina, por ejemplo, en dosis de 0.4 miligramos cada día, generalmente por la noche, indicamos estos tratamientos por los efectos colaterales que se producen. Músculo liso no solamente hay en el tejido prostático, va a haber también a nivel de las arterias. Entonces, estos medicamentos como efecto colateral muy importante puede producir la hipotensión prostática, ¿no? Por eso damos en la noche. En próstatas mayores de 60 gramos puedo dar tratamientos combinados con finasterida. Si el tratamiento es efectivo, lo mantengo al paciente
por mucho tiempo. La medicación puede prescribirse por 2, 3 años sin problemas. Pero actualmente hay estudios que han salido que advierten que el uso frecuente de la tamsulosina puede estar relacionada con enfermedad de Alzheimer. Entonces no podemos dar ya tratamientos muy prolongados. Entonces tenemos que preservar la calidad de vida del paciente. Si solamente mi paciente tiene crecimiento de la glándula prostática y los síntomas del tracto urinario inferior son leves, solamente le indico observación y control periódico. Debemos hacer una medicina preventiva, o sea, el control urológico, la observación, está indicado en todo paciente mayor de 50 años por el factor edad, o en pacientes mayores de 40 años cuando hay antecedentes de cáncer de próstata, heredofamiliares, ¿ya? Entonces esto es algo similar a lo que es el Papa Nicolau, ¿cierto? Para la detección precoz del cáncer de cervix uterino. El cáncer de próstata es una patología muy frecuente en nuestro medio. Entonces, estos pacientes deben hacerse un control urológico periódico, una vez al año, con determinación del antígeno prostático específico, la ecografía y la práctica. Los alfa bloqueantes van a tener como objetivo relajar el músculo liso que está en el cuello vesical y en la uretra prostática. Y estos alfa bloqueantes pueden ser de primera generación, de segunda generación, que son más uroselectivos. Estos primeros han sido descubiertos como tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, como les decía, actúan a nivel del músculo liso y relajan el tono de la glándula prostática, mejorando los síntomas. Pero tenían efectos colaterales importantes: cefalea, congestión nasal, el problema de la hipotensión ortostática. Entonces se han ido mejorando la calidad de estos productos, y los más actuales y usuales son la tamsulosina y la etoposina en nuestro medio. Los agentes hormonales tenemos a la finasterida o la dutasterida en dosis de 5 miligramos al día. Estos actúan a nivel de la 5-alfa-reductasa, que es la enzima que transforma testosterona en dihidrotestosterona. Habíamos mencionado al principio que el metabolito activo para los receptores prostáticos va a ser la dihidrotestosterona. En cambio, al bloquear esta enzima, bloqueamos este efecto, y esto puede reducir, digamos, el tamaño y crecimiento de la próstata. El gran problema de estos es que el efecto terapéutico es muy retardado. Recién se lo ven entre los 6 y 12 meses de tratamiento. Se aplica en próstatas mayores de 50 a 60 gramos. Debemos hacer un monitoreo del antígeno prostático, porque estos medicamentos disminuyen en un 50% los valores del antígeno prostático específico. El otro gran problema es que tienen efectos sexuales adversos en la calidad de la potencia sexual, ¿no? Entonces, hay que saber aplicar los tratamientos acorde a los pacientes, a la edad del paciente. Las indicaciones para una cirugía abierta: próstatas mayores a 80 o 100 gramos, ¿ya? Cuando hay divertículos vesicales, cuando hay cálculos vesicales, estenosis de uretras posteriores, limitación de la capacidad vesicadera, o cuando hay pacientes que tienen procedencia alejada. La adenomectomía prostática transvesical se puede hacer a nivel de una incisión transvesical. Se puede hacer por vía retropúbica, que es la técnica de Mini,
y esto nos da una observación adecuada de los neatos para no producir una lesión transoperatoria. Esta es una imagen donde tenemos abierta la vejiga separada con un separador autoestático y aquí tenemos la glándula prostática. Entonces hacemos una impresión digital y podemos sacar próstatas de este tamaño. Esta próstata pesaba más o menos 450 gramos. O próstatas de 350 gramos, fíjense, casi de 9.5 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces, hay gente que tiene un crecimiento prostático muy importante. El retiro de la sonda es el 7º día, cuando hay cicatrización de la cistotomía. Como complicaciones transoperatorias tenemos la hemorragia en un 15%, son cirugías bastante sangrantes. Entramos con uno o dos paquetes globulares dependiendo del tipo de paciente. Complicaciones a largo plazo, tenemos una epididimitis por reflujo. Si no tenemos cuidado de proteger el esfínter que esté en el pico de la próstata y hacemos un corte y le lesionamos, el paciente puede tener incontinencia urinaria. Todo paciente que es bien operado de la próstata siempre va a haber eyaculación retrógrada, ¿ya? O podemos tener estenosis uretrales. La técnica que es similar a la enucleación prostática, cuando hacemos cirugía abierta, nosotros hacemos una enucleación digital, es como pelar una naranja, solo queda la cápsula. Actualmente el mismo hace lo que es la cirugía con el láser Holm, ¿ya? A través de esta fibra láser que metemos por la uretra, empezamos a hacer una enucleación de la glándula prostática en forma periférica. ¿Ya? Es como pelar una naranja por dentro. Una vez que la glándula ha sido enucleada, esta glándula va a ser ingresada a la vejiga, ¿cierto? Se mete una varilla especial que se llama un morcelador. Entonces este morcelador actúa con presión negativa a succión, y aquí estas cuchillas tienen una velocidad que nosotros controlamos con un pedal. Entonces va a triturar, va a hacer una absorción y trituración del tejido, que más o menos lo tenemos de esta manera, ¿no? Entonces el paciente no tiene ninguna herida, ningún corte, los resultados son iguales que la cirugía abierta. Es un procedimiento que tiene mínima invasión, el retiro de las sondas al segundo día postoperatorio. Como complicaciones también pueden haber sangrado, perforaciones, infección urinaria o incontinencia. La gran limitante es el costo elevado, ¿no? Actualmente un procedimiento en forma privada de estos cuesta 45,000 bolivianos. Pero el gol estándar para el tratamiento quirúrgico de la próstata benigna todavía va a ser la resección transuretral de próstata, ¿ya? En la resección transuretral nosotros metemos un receptoscopio que tiene un asa de corte. Esta asa de corte nosotros podemos controlar con un pedal para hacer corte y coagulación. Entonces la resección empieza del cuello vesical hacia el duero montano. Vamos a resecar el tejido prostático hiperplásico e de igual forma queda la cápsula prostática. Es por eso que estos pacientes que han sido operados de próstata pueden fácilmente volver a recidivar en un 5 a 10% a los 4 o 5 años para volver a formar un crecimiento benigno de próstata. Esto está indicado en próstatas menores de 60 gramos. Tenemos dos técnicas ahora. La técnica monopolar para próstatas menores de 60 gramos y la bipolar podemos hacer hasta próstatas de 80 a 90 gramos. ¿Por qué? Porque el líquido de irrigación es diferente. En las técnicas monopolares
usamos glicina o mannitol con agua destilada. En cambio, en las técnicas bipolares podemos usar solución fisiológica. Esto nos permite operar en una bipolar 2 o 3 horas al paciente. Pero si tenemos una monopolar, tenemos máximo como tiempo 1 hora para operar al paciente. Por eso el tamaño de la próstata es importante. Estas indicaciones para la técnica endoscópica las damos cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que ya no responde a un tratamiento médico. Pese al tratamiento médico, el paciente tiene una amplitud importante, una frecuencia miccional severa que amerita un tratamiento quirúrgico. En fases iniciales del prostatismo, cuando hay lóbulos medios muy obstructivos, en pacientes con edad avanzada, un paciente añoso va a tolerar mejor una técnica endoscópica que una cirugía, un corte, ¿no? Cuando hay estados generales comprometidos o riesgos operatorios altos, que obviamente son indicaciones que van a beneficiar al paciente. ¿Por qué? Porque el retiro de la sonda igual es al 3.er o 4.er día, más a los 7 o 8 días con la cirugía abierta. También tenemos complicaciones con esta técnica. Por ejemplo, va a haber sangrados, perforaciones de recto o vejiga, si es que soy muy agresivo en la resección de la base prostática. Puedo lesionar el esfínter y igual dejarlo con incontinencia urinaria al paciente. Puedo lesionar los meatos ureterales y la complicación más temida es el síndrome de reabsorción, porque se produce una intoxicación hídrica que puede derivar en un edema cerebral o pulmonar en el paciente, o una hiponatremia dilucional que va a hacer que el paciente vaya a una terapia hasta que se compense, ¿no? Entonces, como todo procedimiento, tiene sus complicaciones. Complicaciones postoperatorias de la resección transuretral. Tenemos la incontinencia por lesión escroteriana, esclerosis del cuello vesical, porque al pasar la corriente de alta frecuencia voy a producir una quemadura de los tejidos. Entonces se puede esclerosar el cuello. Para usar los resectoscopios tengo que dilatar la uretra. El resectoscopio tiene un calibre de 26 French, entonces tengo que dilatar la uretra para meter el equipo. Entonces eso me puede producir estenosis de uretra como complicación posterior. Igual que en la cirugía abierta van a haber epididimitis por reflujo y la eyaculación retrógrada, que va a ser obviamente una consecuencia, no una complicación de la cirugía. Bueno, eso es todo. Gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase.